Señor en este apasionante libro del Éxodo. Y estamos en esta parte del libro que comprende desde el final del capítulo 22, capítulo 20, hasta el final del capítulo 23, llamado el libro del pacto. El libro del pacto incluye el relato de acercarse al monte Sinaí y el temor que sintió el pueblo ante las manifestaciones sorprendentes y maravillosas del poder de Dios y de la presencia de Dios allí en el Sinaí. También allí se dieron los 10 mandamientos por parte de Dios para con el pueblo. El pueblo escuchó esa voz de Dios, pero luego ya tenía tanto temor que no quería escuchar más. Y fue necesario que Moisés entonces reciba estas leyes que eran civiles o sociales, leyes judiciales y leyes ceremoniales. Y esto es lo que hemos estado viendo en estos últimos domingos. Eran leyes para el pueblo judío, el pueblo que Dios había sacado de la esclavitud, los había redimido, los había sacado de Egipto con su poder, con su brazo extendido, los había llevado allí a ese lugar para manifestar su gloria y también cuán grande es su santidad, para que Él le tema y para que le sirvan. Entonces estaban siendo allí instruidos por Dios acerca de su santa ley. No debemos olvidar, cuando meditamos en la ley de Dios, hermanos, que encontramos en la Escritura expresiones maravillosas acerca de lo valioso que es la ley de Dios. Seguramente si ustedes recuerdan, como dice el Salmo 19 en boca de David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Pensemos que cuando David decía estas palabras, él estaba teniendo en su mente la ley de Dios. Y él estaba creyendo lo que decía allí, inspirado por el Espíritu Santo. En su experiencia, él se deleitaba en la ley de Dios y creía lo que decía, que es perfecta, que es fiel, que son mandamientos rectos, que son mandamientos puros, que son verdaderos, que son justos, que son deseables. ¿Cree usted eso, mi querido hermano, hermana? ¿Lo cree de esa manera? ¿Lo desea? ¿Recibe usted la ley de Dios y es amonestado con ellos y se esfuerza para guardar la ley de Dios? Ahora alguien puede decir, pastor, lo que pasa es que el Antiguo Testamento y todas esas leyes, eso no es para nosotros hoy, algo que lo hemos mencionado ya varias veces. Bueno, nosotros entendemos que la iglesia no es exactamente Israel en el sentido de pueblo, nación, estado. Hay diferencias que deben ser comprendidas y sostenidas. Sí creemos que la iglesia es el Israel espiritual. Sí creemos que somos una nación de Dios, una nación escogida. Pero también debemos darnos cuenta que esta ley de Dios, que ellos la tomaban en su totalidad, no hacían esta división de leyes civiles o sociales, judiciales, ceremoniales o morales.
para ellos era toda la ley de Dios moral y de una aplicación completa porque era un estado teocrático. Es decir, esa era la manera de vivir en esa nación, bajo esas leyes donde Dios estaba allí gobernando. Entonces, nosotros debemos advertir esa diferencia. ¿Somos una nación como iglesia? Sí, somos una nación espiritual, pero no somos un estado. ¿Tenemos leyes morales? Por supuesto que tenemos leyes morales. Los 10 mandamientos son para todos, incluso para los que no son creyentes. Pero aplicamos leyes civiles como iglesia, ¿no? La iglesia, al no ser un gobierno civil, sino eclesial o espiritual, no impone leyes civiles en esta sociedad. Esta no es una sociedad teocrática. Entonces es necesario hacer estas diferencias para no caer en errores. Pero debemos también saber de que cuando leemos y estudiamos la ley de Dios, el hecho de que no apliquemos en nuestras sociedades las leyes civiles o que no tomemos las leyes ceremoniales para aplicarlas aquí en la iglesia, eso no significa que no vamos a sacar provecho de la palabra de Dios. Porque los principios morales y la ética subyacente en toda la ley de Dios es de gran bendición para nuestras vidas. Por eso podemos decir, como decía David en ese salmo, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulce más que la miel y que destila del panal. Podemos deleitarnos en la ley de Dios, podemos ver cuán justo es Dios, cuán santo es Dios, cuán importante es poner atención a sus leyes, sacar esos principios y aplicarlos en nuestra propia vida. Y en algunos casos habrá principios que también serán de bendición para aquellas naciones que lo apliquen. Pero si no hacemos esta diferenciación entre la iglesia y el Israel en este tiempo, podemos caer en grandes errores. Vamos a hacer, hermanos, la lectura del pasaje. Éxodo 22, versículo 16 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra del Señor. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. A la hechicera no la dejarás viva. Cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás.
Y me seréis varones santos. No comeréis carne destrozada por las fieras en el campo. A los perros la echaréis. Dios bendiga su palabra, lo que leemos hasta este momento. Hay algunas palabras claves que brotan de este pasaje y que debemos considerar. La palabra justicia, la palabra compasión y la palabra reverencia. Quizás no están allí con esa grafía, pero son conceptos que debemos considerar seriamente. Yo quisiera que pensemos en una ilustración para tratar de volcar el contenido de este bosquejo, la división, la estructura de este pasaje y que podamos tener en claro la importancia. Imagínese usted una fogata y en esa fogata imagínese un trípode, ¿verdad? Con tres patas. Sobre ese trípode, digamos que es de un material sólido, de hierro, una gran olla de hierro pesada. Entonces está el trípode sosteniendo esa gran olla, abajo el fuego, ¿verdad? Y en esa olla imagínese alguna rica comida, no sé, una sopa o una olla de carne, algo ahí que tiene cosas muy sabrosas, bien condimentado. Entonces usted se imagina esa escena, y allí está el fuego, ese trípode y esa olla calentándose. Es una olla pesada. Entonces es necesario que esas tres patas sean bien fuertes para resistir. También es importante que estén bien niveladas, porque si una es más corta que las otras, entonces ese caldo que se está allí preparando se va a derramar. Si a esa olla la llamamos santidad, si a ese caldo o esa comida que se está preparando es obediencia, entonces esas tres patas del trípode son justicia, compasión y reverencia. Estas tres cosas son fundamentales, de acuerdo a lo que vemos en la ley de Dios, para el pueblo de Dios. Y era sumamente importante para ellos como una nación teocrática en todo el sentido de la ley, en el sentido moral, en el sentido civil y en el sentido ceremonial. Pero es importante también como nosotros, como pueblo de Dios y una nación espiritual y iglesia de Dios, para que entendamos cuáles son las demandas de Dios para su pueblo. Dios quiere que vivamos en santidad, porque aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Para vivir en obediencia al Señor tenemos que vivir en santidad. Estas dos cosas van de la mano. Si la santidad es ese concepto teológico, la obediencia, podemos decir, es nuestra práctica. ¿Cómo se prepara esta obediencia que le queremos ofrecer a nuestro Dios, a nuestro Creador? En los límites determinados de la santidad. Ese es el ámbito, la santidad definida por Dios. Dios es quien dice qué es santo y qué es inmundo o qué es profano. Dios se encargó de dejar eso bien claro en su pueblo, no solamente en lo moral, sino también en lo social y aún en lo ceremonial. Había normas específicas acerca de cómo debían ser los sacrificios, qué era puro y qué era impuro, qué animales podían comerse y qué animales no,
qué animales podían ser ofrecidos en sacrificio y cuáles no. En el mundo en que vivimos de relativismo moral, donde las personas dicen la moral es personal, cada uno dice o cree poder definir qué es lo que está bien y lo que está mal. Eso es algo totalmente contrario a la palabra del Señor. Es Dios el que define lo que es justo o santo y lo que es profano o inmundo. Todo lo que el hombre puede hacer fuera de los límites de la santidad, eso es desechable para Dios, aborrecible, y nunca va a poder traer fruto de obediencia. Entonces necesitamos comprender de este pasaje, y la temática sigue, va a seguir en el capítulo 23, vamos a seguir en el capítulo 23 tomando cosas de lo que decimos hoy, que estas tres demandas de Dios para su pueblo tienen que ver con nuestra obediencia y con nuestra santificación. Justicia, compasión y reverencia. Vamos a considerar entonces la primera, una justicia intransigente. Intransigente quiere decir como inflexible, ¿verdad? O en un sentido intolerante, es decir, es estricto. La justicia de Dios es estricta y esto lo vemos en la Escritura, especialmente en la ley de Dios, y a algunos hasta les puede chocar, los puede incomodar, pero debemos pensar, si es justicia, debe ser así. Porque una justicia flexible se flexibiliza hacia la injusticia. Entonces, no puede ser flexible, debe ser lo que es justo. Pero una vez más, atado a la ley de Dios, sabemos que los mandamientos de Dios son justos. Cuando Dios impone un castigo sobre alguna de sus leyes, debemos decir, ese castigo es justo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene el parámetro correcto de lo que es justo o injusto? No es el hombre, es Dios. Entonces nosotros debemos adaptar nuestra valoración de las cosas a la perspectiva de Dios y no bajar a Dios a nuestra valoración personal. Esa es la idea equivocada de una moral personal. Lo hago a Dios más dócil con mis propios pecados y debilidades para entonces tener un Dios que no es tan duro conmigo porque yo no puedo ser tan santo como Él lo demanda. Lo que estoy haciendo en ese caso es crearme un ídolo. Se habló mucho hoy en la mañana de la idolatría y hasta leímos en el Nuevo Testamento de la idolatría. Si usted quiere adorar al Dios verdadero, sepa, el Dios verdadero define qué es lo santo y qué es lo inmundo, qué es lo pecaminoso y qué es lo justo. Entonces, la justicia de Dios es intransigente y el ser humano debe asumir responsabilidades de sus actos. Y esto lo vemos en estos primeros versículos que tienen que ver con la inmoralidad sexual y sus consecuencias. Lo que vemos en el versículo 16 y 17 es un hombre que seduce a una mujer. Dice allí que la engaña a la doncella, se entiende que es una mujer soltera, y ese hombre también es un hombre soltero. Son casos muy puntuales los que se están planteando aquí. El asunto es que duerme con ella, es decir, que cometen inmoralidad sexual. Lo que dice la ley de Dios es lo siguiente: ese hombre tiene que casarse con la doncella. Vean, lo que está enseñando aquí es que la sexualidad implica responsabilidad. El sexo es para el matrimonio. Así lo diseñó Dios. Es un diseño santo, perfecto, agradable de Dios para el hombre. Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Por lo tanto, es un matrimonio, es Dios unió a ese hombre y a esa mujer para que disfruten todo lo que Dios le da como pareja, como matrimonio, en ese pacto matrimonial. Pero si no hay ese compromiso, si se saltan esa
determinación de Dios y entonces se va al sexo sin el matrimonio, eso es pecado, es fuera de los límites determinados por Dios. Lo que dice entonces la ley es que ese hombre tenía que casarse con esa mujer. En el mundo que vivimos, la sexualidad prácticamente hoy es algo recreativo, sin ningún tipo de responsabilidad. Las personas de este mundo están cegadas, viven en oscuridad, y así muchos jóvenes piensan que pueden vivir una vida libertina sexualmente sin consecuencias. Pensamos que en las últimas generaciones el hecho de los métodos anticonceptivos todavía favorecieron más esa idea de puede haber sexo sin el temor de que vengan hijos. Sabemos que Dios trae la bendición de los hijos por medio de la unión matrimonial, aunque no es siempre que el Señor concede hijos, pero es algo que Dios contempló fruto de esa unión lícita y honrosa. Honroso sea el matrimonio, dice la Escritura. Pero muchos hoy lo ven como algo puramente recreativo. Y debemos decirlo así, el sexo prematrimonial es pecado y trae consecuencias. Y aunque no vengan los hijos, hay consecuencias porque es pecado, mancha la conciencia. La Biblia deja aquí en claro por esta ley de Dios que las personas tienen que asumir un compromiso debidamente expresado de manera responsable en la sociedad conforme a las normas establecidas. En esa sociedad, ese compromiso del matrimonio se expresaba por medio de la solicitud de parte del interesado al padre, a la doncella, para tomarla por esposa. Algunas veces los mismos padres, el padre del hombre también intervenía en eso. Y debía pagar una dote para recibir a esa mujer como su esposa. Eso implicaba que tenía que haber un esfuerzo de parte de ese hombre en trabajar para preparar su hogar y ahorrar ese dinero para dársela al padre de la prometida y así recibirla como esposa. Pero si eran débiles ante las seducciones de la carne y entonces dormían y pecaban, entonces dice la ley que debía tomarla por esposa. Pero piensen también esto, lo dice el versículo 17. Dice, si su padre no quisiere dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Qué pasa aquí? El padre podía decir, este no es un buen hombre para mi hija. La deshonró cuando ella todavía estaba desposada. No esperó hasta el momento oportuno. Yo no quiero dársela a este hombre. Entonces este hombre iba a tener la consecuencia de tener que pagar la dote, que según lo que nos dice la Escritura en otros lugares, esa dote, ese precio equivalía a 50 piezas de plata, 50 ciclos de plata. Que si lo pusiéramos en un peso de actual de gramos, eran 570 gramos de plata. Los estudiosos dicen que esto, si bien tenía un valor simbólico, también implicaba un esfuerzo de ese hombre en trabajar para dar la dote al padre para poder casarse. Era aproximadamente entre 50 y 100 días de trabajo de un jornalero. Servía también como un medio para disuadir a la fornicación. Era también una compensación real a la familia que entregaba a su hija a este hombre. Y en tercer lugar, era una manera también de proteger la dignidad femenina. Pero vean entonces la consecuencia. Este hombre igual iba a tener que pagar la dote, aunque no se casara con ella. Aparte, su nombre iba a quedar manchado en esa sociedad.
por haber engañado a una doncella, por haber afectado la dignidad de esa familia. Volvemos a lo mismo. La sexualidad tiene límites establecidos por el Señor que brotan de su ley moral. La ley moral dice, no cometerás adulterio. Cuando estudiamos el mandamiento nos dimos cuenta que no era solamente adulterio, un hombre casado con una mujer casada o viceversa. No, cualquier tipo de pecado sexual. Hermano, vivimos en un mundo de constante bombardeo con pecados de inmoralidad sexual. Hoy en día, hasta completamente solo, sin relacionarse con nadie, alguien puede vivir en absoluta inmoralidad sexual. Tan solo viendo internet o su celular, puede estar sumergido en el pecado sexual. Y como lo vimos en la mañana, es idolatría. Hay un ídolo allí a quien se está rindiendo esa persona y a quien está adorando. El ser humano tiene que responsabilizarse de sus actos. En este caso hay una afectación con otra persona, por lo tanto, tiene que haber también una compensación o restitución. Recuerden que lo estudiamos a eso. Aquí hay otro ejemplo de restitución. Al pagar la dote al padre de la doncella afectada. En el versículo 19 se da otro caso de inmoralidad sexual y por supuesto que es claramente mucho más grave, aún por el castigo. Esto es bestialismo. Eso es algo abominable que implicaba la pena capital. Es una degradación moral contra la naturaleza. Como sabemos que hay muchas cosas, muchos pecados de inmoralidad sexual contrarios a la naturaleza. Quizás hasta resulte repugnante solamente pensar eso. Pero recordemos, es Dios el que determina qué es lo justo, lo santo y qué es lo abominable. Y alguien puede decir, qué cosa más terrible, bestialismo. Pero ¿saben qué es un pecado real y actual? No solo de ese tiempo, de la historia de la humanidad. Hay personas que en este momento pecan de esa manera. Y quizás muchas veces no sepamos, con personas que nos podemos haber topado, que podemos haber interactuado y pecan de esa manera. Porque el corazón del hombre es perverso. Lo leímos y lo memorizamos, maligno más que todas las cosas. Y por eso es necesario el evangelio, hermanos. Porque la única manera de que la gente salga de su perversión preferida es por medio de la obra de Jesucristo. Y quizás somos rápidos para juzgar y decir, qué cosa más abominable, bestialismo. Con razón merece la muerte. Qué cosa más abominable, el sodomismo. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Y sí, estamos diciendo lo cierto, pero recordemos también, hermanos, que el adulterio era penado también con la muerte. Entonces no bajemos a Dios para decir, estos pecados no son tan graves, sino también pensemos que todos los pecados a la luz de la justicia de Dios son serios. Habrá pecados que van más en contra de la naturaleza. Habrá pecados que tendrán mayores consecuencias. Pero no pensemos, mi pecado no es tan grave. Mi pecado, Dios no me va a castigar por este pecado. Veamos la ley de Dios. Tomemos esos principios. Veamos nuestra culpabilidad, quizás no en cosas que sean tan escandalosas, quizás sí, algunos pueden vivir una vida secreta de pecados muy serios. Pensemos que en esta sociedad hay personas que necesitan el perdón de sus pecados, de cosas serias. Hermanos, la palabra de Dios no está desactualizada. Dios llama hoy no solamente a los que tienen relaciones prematrimoniales a la salvación. Dios llama hoy a aquellos que se relacionan con animales o que
viven en adulterio. Y solamente en Cristo podrán tener perdón. Y puede haber inmoralidad sexual o inmoralidad espiritual. Y una vez más, hasta el extremo. Porque si hay algún tipo de inmoralidad sexual que Dios abomina, no es solo que no le rindan adoración al Dios verdadero, o no es solo que tengan idolatría, sino incluso en esas idolatrías estar en trato directo con el maligno, con las fuerzas del mal. Eso es lo que dice aquí, cuando dice, a la hechicera no la dejarás viva. En esa nación teocrática, esa ley civil decía, no puede haber allí hechiceros, no puede haber brujos. Es un pecado de pena capital. Son cosas oscuras, hermanos. Es una gran rebelión contra Dios, es meterse en ese mundo de maldad. Y hay personas en este mundo que van a brujos, a medium, a parapsicólogos, a toda esta gente que se maneja en ese mundo de ocultismo, de espíritus, de demonios. No piense que eso es juego, hermano. Es la realidad. Posiblemente usted tenga contactos de gente, personas que han visitado a esta gente, que han hecho esos trabajos o que le han hecho, y todo ese mundo es diabólico. Debemos ver la gravedad ante la ley de Dios. Y notemos que los mandamientos no van en forma directa hacia la hechicera. Dios no le está diciendo a la hechicera, no hagas eso. Dios le dice al pueblo, a la hechicera no la dejarás viva. Claro, nosotros no somos una nación teocrática. Nosotros no salimos a matar gente. No matamos ni al inmoral, ni matamos a los brujos. ¿Nosotros qué hacemos? Les predicamos el evangelio porque le decimos, aún aquellos que viven en idolatría o que viven sumergidos en un mundo de maldad como brujería y ocultismo, aún a ellos Dios le puede salvar. ¿Recuerda cuando el apóstol Pablo predicó en Tesalónica? Que la gente se convirtieron, ¿qué hicieron? Trajeron todos sus libros de magia y de hechicerías y los quemaron. Ellos se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y gloria al Señor por su perdón, porque aún a los idólatras, aún a los que se meten en este mundo de ocultismo, aún para ellos, si hay verdadero arrepentimiento, hay esperanza. Quizás haya personas en su entorno que necesitan escuchar esta palabra. Hay un pecado serio en el cual usted está y necesita el perdón de Dios porque el castigo llega. Pero en Cristo hay salvación. Consideremos cuán grave es no adorar a Dios como es debido. Cuán santo es Dios que no comparte su adoración con nadie. Debemos adorarle a Él y solamente a Él, al Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y debemos rendirle la adoración tal como Él lo ha expresado en su palabra. Porque también los judíos, lo veremos más adelante en el estudio de Éxodo, pensaron que le rendían fiesta a Jehová y pecaron de idolatría haciendo un becerro. Puede haber muchos hoy que piensen que adoran al Dios verdadero con sus becerros o sus imágenes o sus estatuas. O puede haber muchos que piensan que adoran al Dios verdadero, pero tienen ídolos en su corazón, como escuchábamos en la mañana. Justicia intransigente. Debemos considerar, hermanos, lo que nos dice este texto. Consideremos ahora el segundo punto, la compasión ante los vulnerables. Es una compasión genuina. Versículos 21 al versículo 27 se tocan tres temas: los extranjeros, las viudas y los huérfanos, y los pobres.
Sobre los extranjeros dice que ellos no debían angustiarlos ni engañarlos. Los extranjeros son un grupo vulnerable. ¿Por qué había extranjeros en la antigüedad? ¿Por qué la gente no estaría en su propio pueblo? Bueno, habría múltiples razones por las cuales alguno emigraría. Algunos dejarían sus naciones por persecución, otros por hambre, otros por guerras. Algunos huirían siendo culpables de algo, pero otros buscando un alivio para sus situaciones. Lo cierto es que Dios le enseña al pueblo a tener compasión por aquellos que emigraban. Y la manera en la que les recuerda a ellos de ser compasivos es que Dios les sacó a ellos cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto. Dios les hace sentir a ellos, esos extranjeros, en tránsito hacia su tierra prometida, experimentando la mano compasiva de Dios. Y Dios le dice, ustedes deben actuar de la misma manera. Hermanos, este es un principio de reflexión piadosa que podemos aplicar en muchas cosas. De la misma manera, Dios nos dice que debemos perdonar a otros como hemos sido perdonados. Entonces, siempre que hay una exigencia, debemos pensar también cómo ha sido con nosotros. ¿Por qué yo debo ser compasivo con otras personas? Porque Dios tuvo compasión de mí. Yo era aquel que estaba tirado junto al camino, herido y que había sufrido por los ladrones. Y hubo un buen samaritano que vino, me recogió, me llevó al mesón, me curó las heridas y proveyó para mis necesidades. Si usted experimentó eso, usted va a ser consciente de aquellos que están en necesidad. Los extranjeros entonces no debían ser engañados ni angustiados, porque podía haber un celo nacionalista que decía, usted es extranjero, váyase de aquí. Siempre hay una rivalidad con los extranjeros, ¿verdad? La gente en su celo nacionalista muchas veces peca por rechazar a las personas de otras naciones. Pero si nos vemos a nosotros mismos como aquellos que necesitamos esa compasión, vamos también a poder expresarla con otros. Hermanos, la iglesia es un ejemplo maravilloso de esta compasión, porque nadie debe ser rechazado en la iglesia del Señor por ser de tal o cual nación, por tener un origen o por una raza o color de piel o estrato social. La iglesia nos recibe y todos somos extranjeros y peregrinos caminando hacia nuestra patria celestial. Segundo lugar, las viudas y los huérfanos. Recordemos que en ese entonces el sustento del hogar mayoritariamente o casi que en su totalidad provenía del hombre. Las mujeres tenían grandes labores y tareas domésticas, pero los recursos venían por el hombre. Entonces, cuando había una mujer viuda, cuando su marido había muerto en la guerra o en alguna fatalidad, alguna situación fortuita, era un padecimiento para esa mujer criar a sus hijos. ¿Cómo podía hacerlo? Tenía que trabajar y aparte, ¿cómo podía criarlos? Iban a ser huérfanos o iban a estar solamente con su madre, con muchas dificultades. Entonces lo que dice la ley es, debe haber compasión con esa gente. No se trata de una discriminación, no se trata de tratar de manera desigual en la ley a unos que a otros, sino es comprender que hay una necesidad. Y notemos que lo que la ley está aquí prohibiendo es que los aflijan. No está diciendo denle subsidio. Lo que está diciendo es no los aflijan. Ya tienen una aflicción puesta en la providencia divina. Entonces no los aflijan, trátenles con respeto y sean compasivos. ¿Recuerdan cuando estudiamos Santiago lo que nos dice Santiago en su carta hablando de la religión pura y sin mácula o sin mancha? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Lo que está diciendo Dios es,
Piensen quiénes son aquellos que están en situaciones adversas, vulnerables, y muestren por las buenas obras compasión para con ellos. Porque esto es verdadera piedad, esto es verdadera religión. Recordemos que la iglesia primitiva recibió directamente de parte del Señor este mandamiento de cuidar de los pobres. No de asumir toda la responsabilidad de cada persona para que la persona no haga lo que tiene que hacer, sino socorrer a aquellos que estaban en necesidad, mayormente a la familia de la fe, aquellos que realmente pasaban por angustias y privaciones cuando aún haciendo todo lo que podían hacer y viviendo de una vida ordenada y digna, no podían suplir las necesidades más elementales. Por eso en la antigüedad la iglesia hacía una lista y colocaba allí a las viudas, no ponía a cualquier mujer. Ponía a las viudas que lo eran de verdad, aquellas que se dedicaban al servicio al Señor, aquellas que estaban comprometidas con la iglesia y con buenas obras, y la iglesia proveía para ellos alimentos. Eso es lo que vemos en Hechos capítulo 6, cuando había viudas tanto de los hebreos como de los gentiles, y la iglesia las atendía. Hoy hay otras situaciones diferentes en la sociedad que vivimos. Sabemos que hay distintos tipos de contextos sociales, económicos o beneficios o coberturas, pero la iglesia sigue teniendo presente de que hay necesitados en medio nuestro y que las obras y manifestaciones del amor de Dios debe expresarse de parte de la iglesia por las dádivas voluntarias de los hermanos para socorrer a aquellos que están en necesidad, con manifestación real de amor fraternal, de compasión, con buenas obras, con dádivas. Por eso tenemos una canasta de víveres, una alacena que procuramos llenar y proveer a familias en necesidad. Y quizás muchas veces entre nosotros, o si no están entre nosotros, a otras, como una manera también de mostrar el amor de Dios en el orden determinado por Dios. Primeramente, a los de la familia de la fe. De la mano de esto vienen socorrer al pobre. Y una vez más, lo que vemos aquí es que no se trata de que la ley de Dios obliga a las personas a vivir haciendo caridad o esta idea de justicia social y de multiplicidad de dádivas y de subsidios. Lo que dice claramente aquí la ley es que no se debían aprovechar del pobre. No debían encontrar en la debilidad del pobre la oportunidad para sacar más provecho de su debilidad. Y eso es lo que tristemente hacen muchos gobiernos. Quieren tener pobres porque viven de los pobres y se encargan de mantener los pobres porque de ese modo ellos van a poder mantener sus privilegios. La ley dice, por ejemplo, que si había un préstamo entre alguien de su pueblo, no le debían imponer una usura, no debían cobrarle un interés de modo que le complicara su diario vivir. O si le tomaba como prenda, dice la prenda del vestido, versículo 26. Estamos hablando aquí de una especie de empeño, cuando alguien en su necesidad tenía que dar algo y lo único que tenía era su vestido. Dice, no vas a ir hasta el límite de hacerlo pasar frío en la noche. Hay límites que Dios pone. En ese mundo esos límites no importan. Si usted se tiene que morir de hambre, pero el acreedor va a querer sacarle todo, ¿verdad? Y si usted no tiene nada, y que vaya a la cárcel. Pero en el pueblo de Dios no era así. Debía haber una compasión con el necesitado, lo cual no implicaba que debía cumplir su responsabilidad. Recordemos que la esclavitud venía porque muchas veces la gente contraía sus deudas y no las podía cumplir. Entonces tenía que trabajar como esclavo para poder pagar sus deudas y recuperar su libertad. Pero debemos ver en medio de todo eso la compasión que Dios quiere.
y no aprovecharse de los necesitados en su situación. Ven, hermanos, esto no se trata de cambios de políticas sociales para atender a los necesitados. Nosotros tomamos estos principios y los aplicamos a nuestra vida, a nuestra experiencia de fe cristiana. Como discípulos de Cristo, nosotros no discriminamos a los extranjeros. Sabemos que somos un pueblo en el Señor. Como discípulos de Cristo debemos pensar quiénes son los necesitados o vulnerables entre nosotros y dejar brotar esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dádivas, provisión, quizás servicios, quizás atenciones con aquellos que más los necesitan. Y llegamos a nuestro tercer punto, que es la reverencia. Esto aparece desde los versículos 28 hasta el final del capítulo. Esta reverencia es notoria y tiene que ver con el respeto a la autoridad con una sumisión humilde. Era notoria porque incluso era requerida por las autoridades terrenales. Recordemos que el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y tomamos de ese mandamiento no solamente el respeto y la reverencia que debe tener un hijo con su padre y con su madre, sino el principio del respeto a todas las autoridades, a todas aquellas que Dios determina, porque no hay autoridad sino las puestas por Dios. Entonces, toda autoridad tiene en sí mismo un respeto y una honra de vida porque Dios le ha colocado allí. Podemos luego definir si hay autoridades legítimas o no legítimas, pero Dios ha determinado que estén allí. Y hay un respeto y una honra que debe ser dado a ellos. Versículo 28 habla de jueces. No los injuries a los jueces. Los jueces pueden determinar algo que no es agradable a ti. Usted controle su boca porque esa persona colocada allí por Dios tiene el respaldo de Dios. No se gane usted consecuencias por ir en contra de la ley de Dios, bajando esa honra o ese respeto que esa persona tiene por su investidura, por el lugar que ocupa. No significa esto que entonces uno pueda andar injuriando a cualquier persona, pero sí implica aceptar la gravedad de injuriar a alguien que está ocupando un cargo. Ustedes saben que si usted va a hacer un trámite, ¿verdad? En algunas oficinas del gobierno, usted lee que hay un cartelito que dice que si usted amenaza a un funcionario público va a tener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí el gobierno está diciendo, esta persona está cumpliendo un cargo público al servicio de esta nación, de este estado, de esta comunidad. Así estaba en la ley del Señor y este principio debe tomarlo entonces también el creyente. A los jueces, dice aquí, o al príncipe de tu pueblo. Debemos considerar esto. Por eso, esto es citado también en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo dice unas palabras fuertes frente a alguien sin darse cuenta que era el sumo sacerdote. Entonces Pablo tiene que retractarse y cita la ley. Dice, así dice la ley, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Pero esto también tiene que ver con la honra y el respeto a la autoridad divina. Y notemos cómo Dios percibe la honra y el respeto de parte de su pueblo. No demore en darle a Dios lo que le corresponde. Versículo 29, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, y me darás el primogénito de tus hijos. Vean, en el antiguo pacto Dios determinaba de manera muy explícita qué era de él. Él dice así, me tienen que dar todos los primeros hijos. Él dice así, me tienen que dar las primicias en las cosechas.
Todos los frutos, la primicia es para Dios. Lo primero y lo principal es para Dios. Por eso el primer hijo, por eso las primeras cosechas, por eso los primeros frutos. Dios es digno, hermanos. En realidad Dios puede pedirnos todo, porque todo es de Él. Y todo se lo debemos a Él. Y la actitud del creyente es darle todo a Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Claro, habrá una manera distinta de administrarlo. Quizás hay algo específico que se lo damos a Él en bienes materiales, por medio de las ofrendas. Pero le estamos dando también a Dios de nuestros dones o capacidades que Él nos ha dado para que Él las use. Le damos a Dios de nuestro tiempo, el tiempo que Él nos da para que vivamos. Meditábamos de estas cosas en el sermón pasado. Y decíamos eso, ¿cómo podemos devolverle a Dios de todo lo que le hemos robado? Si usted le robó tiempo a Dios, tiempo que Él le dio y no le ha querido dar a Dios, ¿cómo se lo puede devolver? No puede devolvérselo, porque no puede volver el tiempo atrás. Si usted le robó a Dios de sus ofrendas, porque sabe que debía darle a Dios, no es que se estaba muriendo de hambre ni mendigo en la calle, sabe que comió, sabe que se vistió, sabe que disfrutó de algunas cosas, pero no le dio a Dios, ¿cómo le va a devolver? Usted puede decir, voy a trabajar y voy a dar un montón. Hermanos, no podemos devolverle a Dios todo lo que le hemos robado. Pero podemos, a la luz de la palabra, entender de que por medio de Cristo Jesús recibimos el perdón de todos nuestros pecados y nuestras deudas. Y también establecer principios en nuestra vida para no seguirle robando más. No sigamos robando más de su tiempo, no sigamos robando más de sus dádivas, de lo que debemos darle a Él, de nuestras primicias que son para Él, si le queremos honrar, si lo reconocemos como Dios, si es nuestra autoridad. ¿Cómo dedica usted el día del Señor? ¿Lo vive para usted o lo vive para Dios? Él es el que establece lo que es justo. Diga con David, tus mandamientos son justos, tus preceptos son limpios, me deleito en tus mandamientos. Señor, te doy de mis primicias, te doy de mis recursos, de lo que tú me das. Y tomo mi compromiso de vivir para honrarte a ti. Vean lo que dice en estos versículos, desde el versículo 28 en adelante, parece ser dirigido específicamente a las cabezas de hogar, a los hombres. Por eso dice en el 31, y me seréis varones santos. No es que no sea aplicable para las mujeres, pero parece referirse a los hombres, porque son los hombres en el hogar quienes llevan este liderazgo y muestran que su compromiso principal en el hogar está en honrar a Dios. Él es el que toma la iniciativa. Él es el que agarra los frutos y se los da al Señor. Él es el que toma el primogénito para Dios. Él va ante los animales, ante los bueyes y ante las ovejas y los separa y cuenta los 7 días y cuando es el 8º día llega y se lo da al Señor. Hermanos, una de las cosas que Dios está enseñándonos aquí es que los hombres deben liderar su hogar y demostrar que tienen un compromiso con honrar a Dios, dándole lo que le corresponde. Debemos ser varones santos. Debemos aceptar que Dios ha determinado cosas que nos gusten o no nos gusten, las tenemos que cumplir. Pero debemos trabajar aún más en nuestro corazón, porque ¿cómo podemos decir que nos deleitamos en sus mandamientos si los cumplimos con desgano? Si usted trae sus ofrendas con un corazón sintiendo injusticia o desagrado. Si usted viene a la iglesia y no se deleita en Dios y en su ley. Algunas cosas quizás no las comprendemos en el momento, otras las comprenderemos después.
Noten al final del 31, dice, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros le echaréis. ¿Por qué esta regla? Pureza ceremonial. Recuerden que Dios prohíbe comer la carne con sangre. Dios dice que en la sangre estaba la vida. No era apto para Dios alguien que estaba ceremonialmente contaminado. ¿Cómo podía venir a Dios y traer su ofrenda si estaba contaminado? Había comido una comida que le había tocado una fiera en el campo. Quizás esa comida estaba contaminada con bacterias, con parásitos, algo que afectara su cuerpo. Y esto podemos decir tiene algunas implicaciones para el bienestar de la salud hebrea. Pero más allá de eso, había una contaminación espiritual porque Dios dijo de qué animales se podían comer y cómo debía ser ese animal preparado, cómo debía ser comida esa carne. Tenía que ser quitada toda la sangre. Contemos que la sangre es muy importante en todas estas figuras espirituales, porque la sangre era derramada en el altar, porque nos recuerda la redención, porque implicaba una muerte, un sacrificio. Tiene que ver con la pureza. Piensa entonces en la aplicación. Usted viene a la iglesia y usted dice, yo le doy a Dios, pero ¿está usted puro delante del Señor? ¿Ha confesado sus pecados? ¿O está contaminado por las cosas de este mundo? ¿O está contaminado en alguna manera por alguna impureza, algún pecado en su carácter, algún pecado en su accionar? Vimos en este pasaje pecados de inmoralidad sexual. ¿De qué sirve la ofrenda a Dios si alguien está contaminado? ¿Será esa ofrenda agradable al Señor? Si alguien vive una vida sin compasión con los necesitados, ¿será esa ofrenda agradable al Señor? ¿O serán como las ofrendas de aquellos que aparentaban una vida espiritual, pero en su interior no la tenían? Pensemos entonces, hermanos, que hay un llamado a una santidad total, santidad en nuestras relaciones con el prójimo, santidad en nuestro trato con los más necesitados, que se manifiesta en la compasión, santidad en aquellas personas que Dios pone como autoridad en nuestra vida, pero sobre todo con la autoridad suprema de Dios mismo. Con Él, con su palabra, con sus mandamientos. Y consideremos para finalizar algunas aplicaciones, algunas conexiones de este pasaje con el Evangelio. El pasaje nos habla de la pureza sexual y la responsabilidad. Cristo, en un matrimonio santo y espiritual con su iglesia, está unido a ella de una manera pura y perfecta. Y Cristo es el ejemplo de un matrimonio, de un esposo que hace lo que debe hacer por su esposa, se esfuerza por ella hasta el sacrificio para santificarla, para presentarla pura. Pensemos en estas leyes que nos hablan contra la brujería y contra la idolatría. Cuando pensamos a Cristo, pensamos en aquel que es la verdad y la luz. Esas son cosas de las tinieblas, del mundo oculto, de los demonios. Pero Cristo tiene poder para sacar a esa gente de la esclavitud, de ese mundo oculto, de ese mundo oscuro, y darles verdadera libertad. Pensemos en el cuidado de los débiles y necesitados. Cristo es ese buen hombre
que te ha rescatado a ti de junto al camino para sanarte, curarte y proveer todo lo que necesitabas. Pensemos en las leyes sobre la usura y la opresión económica. Aun cuando éramos deudores, no puso un yugo sobre nosotros para oprimirnos, sino que nos llamó a que vayamos a Él. Y Él dijo, el que a mí viene, el que llega a mí, aunque venga cargado y aunque venga trabajado, yo le haré descansar. Pensemos en esta honra a las autoridades. Aún Cristo en su humanidad, estando frente a hombres impíos, como el mismo Pilato, manifestó su completo respeto a la autoridad, aun cuando él dijo que tenía una autoridad mucho mayor. ¿Quién tenía más autoridad que Cristo? Quizás por eso Pilato temblaba, pero ni aún así, ni lavándose las manos, se pudo quitar el pecado. Pero Cristo, que es la autoridad suprema, honró perfectamente a su Padre y demostró una sumisión voluntaria y deleitosa. Pensemos en las primicias y la consagración que debemos tener al dar ofrenda a Dios. Hermano y amigo, piense que Cristo es la ofrenda perfecta para que nosotros tengamos salvación. Él se ofreció a sí mismo y sufrió el castigo del fuego de la ira de Dios, siendo Él el Cordero, el animal sacrificado allí en el altar puro, en la cruz del Calvario, para darnos salvación. En último lugar, pensemos en este llamado a la santidad, llamado a ofrecer a Dios sacrificios agradables, espirituales, no más sacrificios de animales, no más sangre derramada, sino sacrificios espirituales, de labios que confiesan su nombre, de vidas que viven de manera tal de compartir las virtudes de Cristo, de transmitir por medio de buenas obras y de acciones que Cristo nos ha cambiado. Cristo es el que santifica a su pueblo. Él es el que nos alienta a seguir adelante. Él es el que nos limpia de nuestros pecados para que sigamos buscando honrarle. Descansamos en que no vivimos bajo una ley mosaica como un sistema ceremonial o civil. Sin embargo, tomamos esos principios y los tomamos para nuestra propia vida porque queremos honrar a Dios. Pero entendemos que la base en todos nuestros esfuerzos por vivir de acuerdo a los preceptos del Señor está en que Cristo cumplió la ley y que en Él somos justificados. Vivamos, hermanos, en santidad, recordando esta idea de este trípode, con esta olla, con esta comida dentro. Queremos darle al Señor nuestra mejor ofrenda. Si el Señor fuera el que viene a esa fogata para comer esa comida que nosotros estamos preparando, usted y yo estamos allí diciendo, vamos a hacer una olla de carne que viene el Señor, vamos a darle lo mejor que tenemos, vamos a poner los mejores ingredientes, vamos a asegurarnos de que al Señor le guste cuando coma con nosotros, que se deleite. Esa comida es nuestra obediencia. Esa comida tiene que ver con vivir en santidad, con seguir batallando contra el pecado, como usted seguramente lo hace, como yo lo hago, y nos esforzamos por honrar al Señor, por aprender sus mandamientos, por seguirle, por exponernos a su palabra, por ser lavados, ser santificados. Recordemos las tres patas de este trípode: justicia, compasión y reverencia. Y que al Señor sea la gloria de todo lo que podamos hacer para honrarle a Él. Oremos.
Muéstranos, Señor, las maravillas de tu ley. Que podamos comprender cuán profundas son las implicaciones de cada una de las palabras plasmadas allí por tu Santo Espíritu en tu santa ley. Que podamos tomar esos principios morales y aplicarlos a nuestra vida para vivir de una manera santa, para adorarte como corresponde, para que tú seas glorificado, Señor. Santifícanos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos por Jesucristo, esa ofrenda perfecta para nuestra salvación. Gracias te damos, Señor, por la luz que tú nos das y que alumbra nuestro camino. Concédenos ahora la gracia para caminar de esa manera que glorifica tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.